los testimonios que se han recogido en este video son pocos, porque sería muy largo recoger los testimonios de todos los catequistas que han sido martirizados en Guatemala. En efecto, hacia la década de los años 80, son incontables. Los catequistas son personas muy activas en sus comunidades. Son personas que se dedicaban a predicar la palabra de Dios y con frecuencia también tenían una actividad que se encaminaba al desarrollo de sus comunidades. Creo que es muy importante dar a conocer la carta del Papa Juan Pablo II que dirigió al episcopado guatemalteco el 2 de diciembre del año 1984, y en la cual se refiere a los catequistas que consideramos mártires. Dice así el Papa: no puedo dejar de recordar que entre las víctimas de la violencia y del odio se encuentran innumerables evangelizadores de la cruz y de su mensaje de caridad, sacerdotes, religiosos, religiosas y sobre todo ministros de la palabra. Cuando la historia más reciente de vuestra Iglesia sea presentada a las generaciones futuras, será posible dar a conocer en sus páginas la larga lista de nombres de tantos catequistas, generosos sembradores de la palabra de Dios, que en el cumplimiento de su misión cayeron víctima del odio fratricida. Me inclino con reverencia ante el sacrificio de estos humildes y valientes trabajadores de la viña del Señor en vuestras ciudades y sobre todo en vuestros pueblos, a los cuales ha sido dado no solo creer en el Evangelio y proclamarlo, sino que han llegado incluso a derramar su sangre en el servicio a la palabra de vida. Y el motivo por el cual murieron fue sencillamente por dar testimonio de la verdad, por predicar la palabra de Dios, por un compromiso muy concreto, nacido de su fe, para ayudar a sus comunidades a salir del subdesarrollo en que se encontraban. El camino comenzó cuando la Iglesia dio una visión y abrió los ojos a la realidad Latinoamérica. Por poner una fecha y lugar, podríamos citar Medellín, donde se dio una visión, la realidad en que vive tanta gente en Latinoamérica. Se trataba de caminar con un oído atento al Evangelio y el otro al pueblo. Allí se fortaleció la conciencia de los obispos de Latinoamérica y con ellos de buena parte de la Iglesia. Pero aquel año de 1968 ya en Guatemala dominaba la represión por los escuadrones de la muerte y comisionados militares. Entre las personas más perseguidas estuvieron los catequistas, los que trabajan en el campo, pues, las mujeres que llevan canastas en los mercados, que sencillamente trabajaban para sus aldeas y comunidades. Y estos son los que sufrieron más la persecución, porque se convirtió como un delito exigir un puesto de salud, pedir agua potable y más todavía denunciar las injusticias y decir que Dios quiere la igualdad de los seres humanos y el respeto a sus derechos. Por eso podemos recorrer los caminos de Guatemala y donde hay huellas de muerte y desapariciones, allí están las huellas de nuestros catequistas mártires.
Domingo Cahuec era un hombre muy disponible a cualquier hora del día o de la noche para todo tipo de necesidades. Por ejemplo, él era catequista y formador de catequistas. Era una persona que se entregó a la comunidad de catequista de todo el tiempo, así lo dice mi mamá, que desde que se casaron él ayudaba en la parroquia, ayudaba a los jóvenes en bautizos, en confirmaciones, en primeras comuniones, como fue también promotor de educación, de salud. En Chichupac mataron por lo menos a 18 catequistas. Y la guerrilla, los del EGP, le pidieron a Domingo que se incorporara a la lucha. Sabían que si Domingo se incorporaba, buena parte de la población iba a ir detrás. Pero Domingo insistió en que él no quería incorporarse a la guerrilla. Él decía: si nos incorporamos a la guerrilla, con un rifle que nos van a dar, ¿qué vamos a hacer contra los aviones, las tanquetas y los galiles que tienen los militares? Por otra parte, el ejército los obligaba, pero primero le nombró comisionado militar. Entonces ustedes tienen que traernos para el domingo próximo el listado de todos los guerrilleros de su comunidad. Uno de aquellos días reunió a toda la familia don Domingo y les hincó delante del altarcito de la casa. Nos habló una noche antes de su muerte, eso fue el día jueves, donde nos explicaba que lo más importante era hacer el bien, porque las cosas que uno sembraba era lo que iba a cosechar. A mí me interrogaron los ejércitos, donde me decían que aclarara quiénes estaban metidos en la guerrilla. Y si aclaraba eso, me dejaban libre, pero yo no podía decir un montón de nombres. Si doy nombres de personas, el ejército los matará. Si me voy con la guerrilla, tendré que matar. Tengo únicamente a Dios. El ejemplo de Jesús nos dijo, es que Él se entregó por nosotros. Un hijo que tenía, que lo mataron también cuando mataron a Domingo, en aquellos días le dijo: entonces papá, mejor márchese. Huya porque le van a matar. Y Domingo decía que él no se iba a huir. Yo no me tengo que huir, mi vida está clara. Y además, yo quiero estar en medio de la gente. Cuando entró Ríos Montt, fueron años de una ofensiva muy fuerte, porque el ejército veía que la guerrilla tenía una gran penetración en la población. En este lugar donde nos encontramos, yo recuerdo que era niña y los ejércitos nos dieron unos juguetes de plástico, carritos y muñecas. Luego, en un listado llamaron a todas las personas que iban a masacrar ese día. Y los llamaron, los ordenaron en el espacio que podemos ver hacia allá. Y luego un anciano me contaba a mí que en la tarde los entraron aquí en la clínica y ahí los torturaron. Donde tiempos después me contó él que al siguiente día ellos fueron obligados a limpiar toda la sangre. Él me dijo que daba pena y horror todo lo que vieron ese día. Lo que hizo mi mamá esa tarde es que nos llevó bajo el altar a pedir a Dios que la muerte de estas personas fuera poco el castigo, que no fuera muy duro. Y yo recuerdo que fue entonces cuando mataron a mi papá. Luego después contaron también que los llevaron ya muy dañados, caminando hacia la cumbre donde los fueron a enterrar. Cuentan que ellos mismos tuvieron que cavar sus fosas para que allí fueran enterrados. Y solo nos dijeron que se encontró la cédula, los zapatos de mi papá y otras cosas que él tenía, su libro de canto, su Biblia, ahí lo encontraron en el monte. Como a los 8 días venimos nosotros y habían arrastrado para las fosas. Se miraba bien donde los habían arrastrado para las fosas.
en estos lugares donde quedaron tirados sus lapiceros, sus cédulas, algunos zapatos que estaban al lugar donde fueron arrastrados. Un conjunto de milpa más alta que el resto, aquí el segundo y más abajo el tercero, y corresponden a las 3 fosas que se cavaron aquí para sus cuerpos. Estamos justo delante del monumento a los mártires, a las personas que fueron masacradas justamente aquí en el interior de la clínica que está detrás del monumento, y en un gran libro aparecen inscritos los nombres de todos ellos. Domingo Cahuec era un hombre que tenía una gran espiritualidad y que veía muy claro que la muerte no era un final absoluto, sino que era un paso, y ese paso lo iba a dar con Dios. El 22 de julio se murió Rosalí, el 22 de julio se murió Benedicto, el 22 de julio se murió Pedro López. ¿Por qué no empezamos, por qué no aprendemos a rezar rosario? Quiero aprender, pues, ¿qué canta hace la Santa Misa? Rosalío Benito, junto con otros compañeros, formó un pequeño grupo para vivir la fe en comunidad. Impulsaron la catequesis, aprendieron a rezar el rosario y cantos de las misas. Gracias a ellos, la vivencia religiosa de la comunidad creció día a día. A pesar de que no sabían leer, aprendieron de memoria las oraciones. Pues aguantamos. Levanta la mano, está bueno, yo me acuerdo, aguantamos, no tengo. Ven para acá, que vengo. Te vas a pegar, me importa. Este señor es valiente, Rosalí. Cuando este grupo se decidió a formar la primera Junta de Acción Católica de Chinique, hicieron un juramento de fidelidad que se mantendría a pesar de las amenazas o represiones. Su decisión era radical. Rosalío Benito fue uno de los impulsores más decididos de ese trabajo. A pesar de su ya avanzada edad, su esfuerzo y servicio a todos le había ganado el respeto y el cariño de la comunidad. Era de gente parroquial, no sabe leer nada, ni sabe leer, ni sabe, pues no soy castellano. Se tuvo catequista, se tuvo un tiempo tampoco de comité, él fue a sus padres cementerio aquí. Además de impulsar la catequesis, este grupo se comprometió con la mejora de la vida y el bienestar de su gente. Sin embargo, al ejército le resultaba molesta esta actitud y pronto comenzaron a acusarles de revolucionarios. Usted es mala gente, usted quita las costumbres. Ellos siguieron firmes y no renunciaron a su opción de vida, a pesar de saber que cada vez el peligro era mayor y las acusaciones más graves. Es la culpa. Son mala gente, somos guerrilleros, ¿no? Son no comunistas. No, ustedes son comunistas. El 22 de julio de 1982, el ejército les tendió una emboscada cuando regresaban de una reunión de Chichén. Rosalío Benito y sus 48 compañeros dieron testimonio hasta derramar su sangre de su fidelidad a Dios, a su comunidad y el Evangelio.
Manuel Jesús Salán lo conocí yo en el año 1986, en el tiempo en que iniciábamos en el Vicariato Apostólico de Petén un proyecto de asistencia jurídica para los campesinos. Vivía en Saclic, había sido adjudicada esa parcela a una persona del municipio de San Luis, un señor de posibilidades económicas. Él desde el principio estuvo enterado por el FIDEP de que dentro de la parcela había una aldea y tenía que respetarlas. Que él fue el que representa a la comunidad. Ayudó tanto a los hermanos y no hermanos. Por eso él decía en su palabra que yo tengo que luchar y dar mi vida por ustedes. Vamos a decir que tiene buena memoria para trabajar, tiene buenos talentos, inteligente es la cosa. Él era un hombre sencillo, indígena, joven, una persona muy decidida, muy coherente con su compromiso. Valiente porque no se amedrentó en ningún momento ni ante las